¿Y si te dijera que el árbol de Navidad no nació como un adorno, sino como un altar? Un símbolo que, según la historia bíblica y registros antiguos, no tenía nada que ver con Jesús, pero sí con dioses falsos, rituales secretos y prácticas que Dios prohibió desde el principio. Cada diciembre lo tocamos, lo encendemos, lo decoramos, sin preguntarnos qué representa en el mundo espiritual. Hoy vamos a encender una luz sobre un misterio que lleva miles de años oculto. El árbol de Navidad no comenzó en un pesebre, ni en una iglesia, ni en una tradición cristiana. Su historia nace miles de años atrás, en civilizaciones donde los árboles frondosos eran usados como puntos de adoración para dioses paganos. La Biblia lo menciona una y otra vez: en todo collado alto y bajo todo árbol frondoso, allí se ofrecían sacrificios, rituales y ceremonias prohibidas. No era decoración. Era culto. Era un acto espiritual. En esos lugares se invocaban espíritus, se realizaban prácticas ocultas y se levantaban símbolos que representaban poder, fertilidad y conexión con dioses falsos. Y aunque suene lejano, Israel cayó repetidamente en esas costumbres sin darse cuenta. Porque eran prácticas normales, aceptadas por todos, celebradas por los pueblos más fuertes de su tiempo. Pero la historia toma un giro aún más profundo cuando entramos en Babilonia. Allí aparece Nimrod, un hombre descrito por la tradición como poderoso, rebelde y fundador de un sistema religioso que mezclaba idolatría, ocultismo y culto a los muertos. Tras su muerte, su esposa Semiramis afirmó que un árbol verde brotó del tronco donde él había sido enterrado, como señal de que su espíritu seguía vivo. Ese árbol fue adornado, venerado y usado como símbolo de renacimiento espiritual. No era un adorno. Era un altar. Con el tiempo, ese árbol de Nimrod dejó de ser simplemente un símbolo babilónico. Las generaciones lo adoptaron, lo transformaron, lo trasladaron a sus celebraciones, pero nunca cambiaron su esencia espiritual. Mientras los imperios crecían y caían, ese símbolo viajaba de cultura en cultura, disfrazado bajo nuevas formas, nuevos nombres y nuevas tradiciones. En la antigua Roma, por ejemplo, durante la celebración de Saturnalia, una fiesta llena de excesos, rituales, sacrificios y adoración al dios Saturno, era común adornar árboles, iluminar postes sagrados y colocar ofrendas al pie de ellos. No era Navidad. No era Jesús. Era culto pagano. Una celebración que buscaba invocar protección divina para el invierno y honrar la muerte y el renacimiento de los dioses. Cuando Roma, siglos después, comenzó a mezclarse con prácticas cristianas, muchas de estas tradiciones no desaparecieron. Simplemente se reinterpretaron. Lo que antes era un altar, se pintó de festividad. Lo que antes era adoración pagana, se cubrió con símbolos nuevos. Y el árbol resurgió, pero no por su origen en la fe cristiana, sino porque era un símbolo antiguo demasiado arraigado en la cultura para eliminarlo de la noche a la mañana. Es entonces cuando aparece un pasaje que muchos han ignorado o preferido suavizar. Jeremías capítulo 10. Un texto donde Dios no solo menciona prácticas similares, sino que las condena directamente. Allí se describe a hombres cortando un árbol, tallándolo, adornándolo con plata y oro, fijándolo para que no se mueva, y usándolo como un objeto de devoción. No era una metáfora. Era una descripción literal de un ritual pagano que existía siglos antes de Cristo. Y sin embargo, es sorprendentemente parecido a algo que se celebra hoy. Dios dijo: no aprendan los caminos de las naciones. No porque el árbol tuviera magia, sino porque su origen estaba conectado a un tipo de adoración que lo alejaba de él. Aquí es donde el tema deja de ser historia antigua y empieza a tocar la realidad espiritual de nuestra generación. Porque el problema nunca fue el árbol en sí, sino lo que representaba. Dios nunca confrontó objetos, confrontó significados. Confrontó propósitos. Confrontó la intención espiritual detrás de cada práctica. Y lo que comenzó como un símbolo de idolatría en Babilonia y Roma, terminó infiltrándose en culturas que jamás investigaron su origen. El tiempo lo maquilló. La tradición lo suavizó. La religión institucional lo adoptó para facilitar conversiones. Y la cultura moderna lo envolvió en luces, colores y nostalgia, hasta que el símbolo se volvió irresistible. Pero en el mundo espiritual, su esencia nunca cambió. Porque los símbolos no pierden su raíz por volverse populares. Y lo que nació como altar, no deja de ser altar solo porque hoy sea decorativo. Por eso la Biblia no solo expone el origen, sino las consecuencias.
Dios sabía que las tradiciones que imitan prácticas paganas terminan abriendo puertas emocionales, culturales y espirituales, incluso sin intención consciente. Lo que adoraron las naciones antiguas, ahora es celebrado inconscientemente por millones. Esa es la trampa. Esa es la estrategia. Y esa es la razón por la que la Biblia insiste, no aprendan sus caminos. Pero el mundo no obedeció. Y entonces surge un elemento nuevo que transformó todo por completo, la mercadotecnia moderna. Con el paso de los siglos, algo inesperado ocurrió. El símbolo que nació en la oscuridad espiritual, encontró un nuevo aliado, el mercado. La mercadotecnia moderna tomó un antiguo altar pagano y lo transformó en uno de los productos más rentables de la historia. Lo que antes era parte de un ritual, hoy mueve millones en ventas, publicidad y campañas globales. Y ese cambio no fue accidental. Fue estratégico. No fue la iglesia la que popularizó el árbol moderno. Fueron las empresas. Las marcas. Los imperios comerciales que entendieron su poder emocional. Porque el árbol, más allá de su origen, afecta algo profundo en la mente humana. Familia, nostalgia, infancia, unidad, pertenencia. Y la industria lo supo aprovechar. Compañías enteras empezaron a construir narrativas visuales. Hogares perfectos, luces cálidas, nieve cayendo suavemente, niños riendo alrededor del árbol. Una imagen tan poderosa que no necesitaba explicación. Solo necesitaba sentirse hermosa. Y lo lograron. Transformaron un símbolo espiritual en un producto. Un producto en una tradición. Y una tradición en una necesidad emocional. Hoy, cada diciembre, el mundo entero es bombardeado por miles de anuncios que asocian el árbol con felicidad, familia y celebración. No por su significado, sino por su capacidad de vender. Pero hay un detalle que casi nadie nota. Cuanto más emocional es un símbolo, más fácil es aceptarlo sin cuestionarlo. La mercadotecnia convirtió el árbol en un icono tan dulce, tan lindo, tan inofensivo, que cualquier conversación sobre su origen parece exagerada, anticuada o innecesaria. Esa es la estrategia. Enmascarar la raíz con suficiente belleza para que nadie vuelva a mirar debajo. Sin embargo, aunque la cultura olvidó su origen, el mundo espiritual no. Porque un símbolo no necesita intención humana para tener significado. Y un hábito no deja de ser puerta, solo porque ahora lo promueven comerciales. Aquí es donde muchos hogares cristianos se desconectan del discernimiento. Por fuera, todo parece decoración. Pero por dentro se mueve un mensaje que se ha repetido por miles de años. Honrar un símbolo que no nació en la luz. Y mientras la mercadotecnia abraza el árbol, la Biblia lo cuestiona. Mientras la cultura lo enciende, Dios dice, no aprendan sus caminos. La pregunta no es si es bonito. La pregunta no es si es tradición. La pregunta es otra. ¿Qué representa realmente? ¿Y por qué el mundo espiritual nunca lo dejó morir? Ahora que entendemos el disfraz moderno, llega la parte que muchos evitan, pero que tú necesitas escuchar. El impacto espiritual del árbol en los hogares de hoy. Con todo lo que hemos visto, surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre espiritualmente cuando un símbolo que nació como altar es colocado dentro del hogar? Y aquí es donde muchos no quieren profundizar. Pero la Biblia sí lo hace. Lo que para el mundo es decoración, para el reino espiritual puede ser una señal. No porque el árbol tenga poder, sino porque la historia detrás de él tiene un mensaje. Honrar un símbolo que Dios nunca pidió, pero que las naciones sí adoraron. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura revela un principio inquebrantable. Los objetos conectados con idolatría no son neutros. Ningún altar pagano en la Biblia fue visto como inofensivo. Ningún ritual de las naciones fue tratado como cultural. Dios siempre fue claro. No traigas lo impuro a tu casa. ¿Por qué? Porque todo lo que entra en el hogar abre una puerta. A bendición o a confusión. A claridad o a oscuridad. A paz o a conflicto. El enemigo no necesita permiso para tocar lo que tú normalizas. Solo necesita que lo dejes entrar disfrazado de costumbre. Y eso es exactamente lo que ha pasado con esta tradición. Millones de familias lo colocan cada año sin preguntar, sin discernir, sin examinar. Pensando que es solo un adorno. Cuando en realidad es un símbolo que nació para representar a Nimrod, a Tammuz, a Semidamis y a los antiguos dioses que Dios condenó. Y lo más impactante es esto.
Los profetas anunciaron que quienes imitaban las prácticas de las naciones terminaban experimentando resultados espirituales que no venían de Dios. No era castigo. Era consecuencia. Toda puerta que se abre, deja entrar algo. Y si el origen está contaminado, la puerta no se abre hacia la luz. Hoy, muchas familias luchan con confusión, desánimo, discusiones, pesadez espiritual en diciembre. Pero jamás conectan esos síntomas con las puertas que abren. Porque la cultura enseña que solo es Navidad. Pero la Biblia enseña que nada que nació en oscuridad produce luz por sí mismo. Y aquí es donde este mensaje se vuelve personal. No se trata de criticar a nadie. No se trata de religión. Se trata de discernimiento. De reconocer que trae vida y que trae mezcla. Porque podemos celebrar a Cristo sin traer al hogar símbolos que nacieron de dioses que no son Él. Podemos honrar al Señor sin adoptar tradiciones que nunca salieron de su corazón. ¿Y cuándo entiendes esto? Las siguientes preguntas aparecen solas. ¿Qué fue lo que realmente entró a nuestra cultura? ¿Quién lo introdujo? ¿Y por qué Dios advirtió sobre ello siglos antes de Cristo? La respuesta está en algo que pocas personas conocen. Y es lo que viene a continuación. Cómo este símbolo sobrevivió miles de años. Cómo se infiltró en la iglesia. Y cómo se convirtió en parte de una agenda espiritual más grande de lo que imaginas. Lo más impactante de esta historia no es su origen, sino cómo logró sobrevivir miles de años, cambiar de forma, mezclarse con culturas completas, y hasta entrar por la puerta principal de la iglesia. Porque cuando Satanás no puede destruir la fe, la mezcla. Cuando no puede detener la adoración, la contamina. Cuando no puede apagar la luz, la diluye. Y eso fue exactamente lo que pasó. Después de Babilonia, esta tradición viajó a Fenicia, a Siria, a Asiria, a Grecia. Pero fue en Roma donde encontró el terreno perfecto. Roma no destruyó las culturas que conquistaba. Las absorbía. Las mezclaba. Las convertía en parte de su sistema religioso. Y así ocurrió con los árboles sagrados. Con las ofrendas. Con las luces. Con los rituales del solsticio. Con Saturnalia. Eran tan populares, tan queridos por la gente, que eliminar esas prácticas hubiera provocado rebeliones. Entonces Roma hizo lo que siempre hacía. No prohibió lo pagano. Lo bautizó. Lo renombró. Le cambió el propósito, pero no el origen. Siglos después, cuando el cristianismo comenzó a expandirse, muchos líderes, tratando de atraer a las multitudes romanas, decidieron integrar las celebraciones invernales, para que el cambio no fuera tan radical. El resultado: un símbolo con un pasado pagano. Se vistió de tradición cristiana. No porque naciera en la fe, sino porque era demasiado querido para desaparecer. Y aquí viene la parte que casi nadie quiere reconocer. La mezcla entró a la iglesia disfrazada de cultura. Pero su origen nunca cambió. La iglesia primitiva nunca celebró árboles. Los apóstoles nunca los enseñaron. Jesús nunca los mencionó. Pablo nunca los promovió. Pero Roma sí. Las naciones sí. Los cultos antiguos sí. Y cuando una costumbre cultural supera la enseñanza bíblica, la tradición termina ocupando el lugar de la verdad. Hasta el día de hoy, millones de cristianos repiten una práctica que sus propios antepasados espirituales jamás hubieran aceptado. ¿Por qué? Porque la tradición se volvió más fuerte que el discernimiento. Porque la costumbre pesa más que la convicción. Porque nadie quiere cuestionar aquello que se ve bonito. Porque lo emocional a veces vence a lo espiritual. Pero cuando la Biblia dice no aprendan los caminos de las naciones, no lo dice por capricho. Lo dice porque Dios sabe que la mezcla es la forma más sutil de idolatría. Una idolatría que no necesita estatuas. No necesita rituales. No necesita sacrificios. Solo necesita una cosa: normalidad. Normalízalo lo suficiente, y perderás de vista su raíz. Y eso fue lo que pasó. Una tradición que nació para honrar falsos dioses terminó disfrazada de celebración familiar. Pero la raíz sigue allí. La semilla sigue allí. La esencia espiritual sigue allí. Y aquí es donde este tema se vuelve aún más profundo. Porque nada entra a una cultura sin traer consecuencias espirituales.
Nada. Y lo que comenzó como un altar pagano, hoy se ha convertido en el centro de la temporada más comercial del año. Y justo ahí entra la mercadotecnia. La mercadotecnia no inventó el árbol, pero lo convirtió en un ícono. Cuando el comercio moderno descubrió el poder emocional de este símbolo, no vio un origen pagano, ni un conflicto espiritual, ni advertencias bíblicas. Dio otra cosa. Dinero. Dio nostalgia. Dio recuerdos. Dio emoción colectiva. Dio una imagen capaz de vender sin palabras. Y entonces comenzó la reinvención más agresiva y estratégica de la historia navideña. Las grandes empresas no necesitaban explicar el origen. Solo necesitaban cargarlo de emociones. Hogares perfectos, niños riendo, luces cálidas, música suave, animales tiernos, familias abrazándose alrededor del árbol. No era inocente. Era psicológico. La industria entendió un principio que Dios había revelado miles de años antes. Lo que el corazón asocia con belleza, lo defiende sin razonarlo. Así comenzaron las campañas globales. Anuncios mostraban árboles brillantes como si fueran portales hacia la felicidad. Películas los convertían en el centro emocional de toda una historia. Tiendas enteras dedicaron secciones completas a vender adornos, luces, figuras y colores indispensables. La Navidad dejó de ser un recordatorio del nacimiento de Cristo y se convirtió en la temporada de ventas más grande del año. El mundo había olvidado su raíz espiritual. Pero el sistema vio una mina de oro. No buscaban tradición. Buscaban consumo. Cada bola, cada luz, cada adorno fue diseñado para activar sensaciones de calidez, nostalgia e identidad. Y entre más emocional es un símbolo, más fácil es venderlo. Más fácil es justificarlo. Más fácil es defenderlo sin entenderlo. Lo que nació como altar ahora mueve miles de millones anualmente. Y aquí viene la parte más peligrosa: la estrategia funcionó tan bien que millones aceptan el árbol como algo esencial, sin cuestionar nada. La mercadotecnia logró lo que Babilonia no pudo: normalizar un símbolo espiritual bajo una capa de belleza. Porque cuando algo se asocia a felicidad, las personas dejan de preguntar de dónde viene. Pero en el mundo espiritual, la belleza no cancela el origen. La publicidad no borra la raíz. El marketing no cambia la esencia. Lo único que cambia es nuestra percepción. Y esa es precisamente la fuerza de esta manipulación: si controlas la emoción, controlas la práctica. Si controlas la práctica, controlas la puerta que se abre en cada hogar. Lo que comenzó como un símbolo pagano, hoy es una industria global. Pero detrás de ese disfraz comercial, el principio espiritual sigue intacto. Y es ahora cuando debemos hablar del punto más serio de todos: el impacto espiritual actual, lo que realmente ocurre cuando un símbolo que nació en adoración pagana entra en una casa que pertenece a Dios. Aquí es donde la historia deja de ser historia y empieza a convertirse en espejo. Porque el problema nunca fue el árbol. El problema es lo que representa. A lo largo de toda la Biblia, Dios establece una ley espiritual inquebrantable. Lo que se trae al hogar, se honra. Y lo que se honra, se activa. Por eso Él decía: no traigan lo impuro a su casa. No porque los objetos tuvieran poder por sí mismos, sino porque cada símbolo carga un mensaje espiritual. Y este símbolo, el árbol que nació en rituales paganos, que fue altar babilónico, que fue ofrenda en Roma, que fue parte de cultos que Dios condenó, no se vuelve neutro solo porque hoy se ve bonito. La cultura puede maquillarlo. El comercio puede embellecerlo. La tradición puede normalizarlo. Pero la raíz sigue siendo la misma. Y aquí viene la pregunta que define todo. ¿Qué ocurre espiritualmente cuando un símbolo que nació como altar entra al corazón de un hogar cristiano? La Biblia lo responde con claridad. Donde hay mezcla, hay confusión. Donde hay confusión, hay puertas abiertas. Y donde hay puertas abiertas, entra lo que no debería entrar. No porque pongas un árbol atraigas demonios. No. Eso sería simplista. Lo peligroso está en otra cosa. Honrar sin discernir. Practicar sin preguntar. Abrir sin examinar. Adoptar sin obedecer. Porque cada tradición tiene un espíritu detrás. Un origen. Un propósito. Una intención. Y aunque el mundo lo vea como decoración,
En el reino espiritual los símbolos siguen hablando. Hablan de que se celebra. Hablan de que se honra. Hablan de que se permite. Hablan de que se normaliza. Dios nunca dijo: el árbol es malo porque es bonito. Dios dijo: no aprendan sus caminos. ¿Por qué? Porque lo que se practica sin discernimiento se convierte en puerta. Y esta puerta puede traer 3 efectos espirituales que millones ignoran. 1. Mezcla espiritual. El hogar se llena de un símbolo que nunca nació en Dios. Y donde hay mezcla, el fuego del espíritu se apaga. 2. Desenfoque espiritual. Cristo pasa a un segundo plano. Lo emocional toma el lugar de lo esencial. La fiesta reemplaza al propósito. 3. Sensibilidad apagada. Lo que antes inquietaba, ahora se normaliza. Lo que antes se cuestionaba, ahora se defiende. Lo que antes se discernía, ahora se ignora. Es sutil. Es silencioso. Es progresivo. Pero es real. Porque las tradiciones no cambian la Biblia. Pero sí cambian al corazón. Y aquí viene lo más profundo. Lo que fue altar, sigue actuando como altar. Lo que fue símbolo espiritual, sigue cargando espíritu. Lo que nació en mezcla, produce mezcla. Por eso muchos hogares sienten en diciembre pesadez, discusiones, cansancio sin razón, tristeza inexplicable o un silencio espiritual extraño. Pero jamás conectan esos síntomas con las puertas que abren sin darse cuenta. Porque la cultura dice: solo es Navidad. Pero la Biblia dice: todo símbolo tiene raíz. Y Dios no quiere que vivas confundido. No quiere que vivas mezclado. No quiere que vivas repitiendo costumbres sin entenderlas. Él quiere que vivas en luz, en discernimiento, en claridad. Y por eso este mensaje no es condena. Es advertencia. Es corrección. Y sobre todo, es invitación. La invitación a elegir que entra en tu hogar, que honra tu casa, que refleja tu fe, que representa tu Dios. Porque después de entender el origen, la mezcla, el disfraz moderno y el impacto espiritual, queda una última parte. ¿Por qué Dios permitió que esta tradición sobreviviera miles de años? ¿Y qué significa para los cristianos de esta generación? Lo más sorprendente no es que el árbol tenga un origen pagano, ni que haya sido usado como altar, ni que haya sido parte de rituales que Dios prohibió. Lo verdaderamente impactante es que sobrevivió miles de años, imperio tras imperio, cultura tras cultura, religión tras religión, generación tras generación. No desapareció, no cambió su raíz, no perdió su esencia espiritual. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué otros símbolos paganos fueron destruidos, olvidados o abandonados? ¿Pero este no? ¿Por qué este árbol, que nació en rituales babilónicos, creció en cultos romanos y fue condenado en la Biblia, logró mantenerse vivo hasta llegar al centro de millones de hogares cristianos? Aquí está la verdad que casi nadie quiere escuchar. Porque fue diseñado para sobrevivir. Fue diseñado para mezclarse. Fue diseñado para atraer. Fue diseñado para infiltrarse sin levantar sospechas. No estamos hablando de un adorno cualquiera. Estamos hablando de un símbolo con siglos de estrategia espiritual encima. Mira el patrón. En Babilonia fue símbolo de vida falsa, renacimiento falso y adoración falsa. En Fenicia y Asiria fue símbolo de culto a la fertilidad y al sol. En Grecia fue símbolo de protección mística y rituales secretos. En Roma fue símbolo del invierno, de Saturno y de celebraciones paganas masivas. En la iglesia medieval fue adaptado como decoración cristiana para no perder multitudes. En la mercadotecnia moderna se transformó en un producto irresistible, emocional, familiar. Cambió de forma, pero no de esencia. Y aquí viene lo más fuerte. Satanás no necesita destruir algo que puede usar. No necesita apagar algo que puede mezclar. No necesita combatir algo que puede distorsionar. Por eso esta tradición sobrevivió. Porque su fuerza no estaba en su historia, sino en su estrategia. Una estrategia tan sutil que entró por donde entra todo lo que contamina silenciosamente. Por la costumbre, por la emoción, por la cultura, por la tradición,
por la normalidad, y cuando algo se vuelve normal, dejas de examinarlo. Cuando algo se vuelve bonito, dejas de cuestionarlo. Cuando algo se vuelve nostálgico, dejas de discernirlo. Esa fue la puerta. Y esa puerta la abrió el mundo entero. Pero nada de esto termina aquí. Porque cuando una tradición pagana logra entrar a la cultura global, nunca llega sola. Llega cargada. Carga historia. Carga propósito. Carga espiritualidad. Carga significado. Y aquí viene la parte que muchos líderes prefieren evitar. Dios nunca permitió que esta tradición sobreviviera para condenarte, sino para despertarte. Para mostrarte algo más profundo. Que hay prácticas mezcladas. Costumbres heredadas. Tradiciones aceptadas. Que no vienen de Él. Y que Él quiere que sepas discernir. Porque la batalla de estos tiempos no es entre fiestas y no fiestas. Es entre discernimiento y confusión. Entre mezcla y santidad. Entre verdad y tradición. Y tú estás viviendo en la generación donde Dios está separando una cosa de la otra. Por eso este video llegó a ti. Por eso estás escuchando esto ahora. Por eso tu espíritu se inquieta mientras oyes cada palabra. Dios no está atacando tu árbol. Está tocando tu discernimiento. No está atacando tu hogar. Está formando tu carácter espiritual. No está atacando tu tradición. Está llamando a tu entendimiento. Ahora que entendemos el origen, la mezcla, la estrategia y la infiltración espiritual detrás del árbol, queda una sola pregunta. Señor, ¿entonces qué debo hacer yo? Y aquí es donde todo se aclara. Porque Dios no te mostró esta verdad para llenarte de miedo, ni para que te pelees con tu familia, ni para que te sientas culpable por tradiciones que heredaste sin saber. Dios te mostró esto por una sola razón: para despertar tu discernimiento. La Biblia nunca denunció objetos por sí solos. Dios nunca dijo que un árbol tiene poder. Lo que sí denunció fueron los significados. Dios confronta raíces, no ramas. Dios confronta intenciones, no decoraciones. Dios confronta propósitos, no luces. Y el propósito de este video no es que destruyas un adorno. Es que entiendas lo que pasa detrás de una tradición cuando su origen no nació en él. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios repite un principio espiritual invariable. Todo lo que permites entrar en tu casa, también entra en tu atmósfera. Y Él no quiere que tus decisiones sean impulsadas por costumbre, por cultura o por presión social. Él quiere que sean guiadas por discernimiento, por convicción, por la luz del Espíritu Santo. 1. Dios no te está diciendo, ten miedo. Te está diciendo, abre los ojos. Porque la mezcla espiritual no se combate con religiosidad, sino con claridad. 2. Dios no te está diciendo, rompe todo. Te está diciendo, rompe la ignorancia. Rompe la tradición vacía. Rompe la herencia ciega. Rompe la costumbre sin entendimiento. 3. Dios no te está diciendo, eres culpable. Te está diciendo, eres responsable de lo que sabes. Cuando no lo sabías, eras inocente. Ahora que lo sabes, eres consciente. Y Dios no revela algo sin propósito. Si te lo muestra, es porque quiere llevarte a un nivel espiritual más alto. 4. Dios no quiere quitarte la Navidad. Dios quiere centrarte en Cristo, no en símbolos que nunca salieron de su corazón. No quiere que adores un adorno. Quiere que adores al Salvador. No quiere nostalgia. Quiere discernimiento. Porque el enemigo no necesita destruir tu fe. Solo necesita distraerla. 5. Dios quiere tu libertad, no tu religión. Dios no quiere que vivas repitiendo tradiciones solo porque todos las hacen. Quiere que vivas con convicción y propósito eterno. Y aquí está el verdadero mensaje del Espíritu para esta generación. Dios está levantando hijos que no siguen la cultura. Siguen al Espíritu Santo. Hijos que no se dejan mezclar. Hijos que no negocian su fe. Hijos que preguntan, que examinan, que disciernen. Hijos que viven con luz, no con costumbre. La decisión ahora no es sobre un árbol. Es sobre tu discernimiento. Sobre tu alineación. Sobre tu identidad espiritual. Y aquí viene el cierre más importante del video. ¿Qué puerta estás abriendo en tu hogar? ¿La que la cultura te ofrece? ¿O la que Dios quiere que abras?
Porque recuerda, Dios nunca obliga. Dios ilumina. Y tú decides. Ahora, después de caminar por miles de años de historia, después de desenterrar raíces que la cultura maquilló, después de ver cómo la mercadotecnia convirtió un antiguo altar en un adorno familiar, queda una sola cosa en pie: tu discernimiento. Porque Dios no te reveló esto para asustarte. Te lo reveló para fortalecerte. Para que tomes decisiones con luz, no con costumbre. Con convicción, no con tradición. Con espíritu, no con decoración. El árbol no define tu fe, pero tu discernimiento sí define tu caminar espiritual. Este mensaje no es para criticar. No es para juzgar. Es para despertar. Despertar tu entendimiento. Despertar tu vida espiritual. Despertar el propósito con el que Dios quiere que vivas en este tiempo. Porque al final, no es sobre un adorno. Es sobre lo que permites entrar en tu casa. Lo que guardas en tu corazón. Y lo que normalizas sin preguntarle a Dios. La mezcla siempre quiso disfrazarse de tradición. Pero la verdad siempre llega para romper cadenas silenciosas. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Esta palabra tenía que encontrarte. Tenía que tocar esa parte de ti que llevaba tiempo sintiendo que algo no encajaba. Tenía que encender esa luz que las tradiciones habían apagado. Dios no está buscando perfección. Está buscando atención. Corazones que escuchen, que pregunten, que discernan, que obedezcan. Y tú sabes, dentro de ti, que este mensaje no fue historia. Fue dirección. Ahora toma aire un momento. Porque lo que viene después de este video no es información. Es transformación. Y si quieres seguir entendiendo los símbolos, las señales, las advertencias y las revelaciones espirituales que Dios está trayendo para esta generación, entonces no te detengas aquí. Este video termina, pero la revelación continúa. El discernimiento apenas comienza.